Bienvenidos a Debate en Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes, siempre tratando temas de actualidad que por supuesto son de interés general para la ciudadanía, como el que vamos a discutir en el día de hoy, que tiene que ver con la Comisión de Investigación y Acusación, encargada de reparar proyectos de acusación cuando hubiera causas constitucionales al presidente, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, igualmente a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y por supuesto al Fiscal General de la Nación. Y precisamente para discutir más a fondo sobre este tema nos acompañan hoy en estudio Jair Fernando Acuña Cardales, representante a la Cámara por el movimiento 100% Colombia, por el departamento de Sucre. Pertenece a la Comisión de Acusación y también tenemos un invitado muy especial, el representante Alirio Uribe Muñoz del Partido Polo Democrático Alternativo por Bogotá. Él es abogado y activista de derechos humanos. Bienvenidos, representantes. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Sandra, y al doctor Jair Acuña por estar aquí presentes. Representante Jair Acuña, comencemos explicándole a los colombianos qué es la Comisión de Investigación y Acusación. Bueno, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara no es más sino una célula del Congreso, que es una comisión legal, no es una comisión constitucional, que está constituida por 15 representantes que son escogidos por el Pleno de la Cámara en su real saber y entender. Es esa comisión la encargada, como tú hacías la introducción, de adelantar las investigaciones y las eventuales acusaciones ante el Pleno de la Cámara cuando hubiera lugar contra altos funcionarios del Estado o contra lo que conocemos como aforados constitucionales, que ya tú mencionaste a la entrada de este importante espacio. Muy bien, ¿tenemos algunos nombres de quienes integran la comisión? Bueno, hay varios sectores que realmente ocupan la comisión, el doctor Germán Blanco, el doctor Nicolás del Partido Conservador, el doctor Nicolás Guerrero del Partido de la U, el doctor Carlos Eduardo Osorio del Partido de la U, la doctora Angélica Lozano, que hace parte del Partido Alianza Verde. Bueno, son conmigo 15, son conmigo 15 los que estamos. Bueno, vamos a tratar de hacer el mejor desarrollo de esta comisión, que tiene pues una deuda histórica tremenda, y hemos tratado de que ese rezago histórico vaya disminuyendo. Creo que durante los últimos 4 años hemos hecho una labor que puede ser catalogada de manera diferencial con respecto a nuestros antecesores, pero la verdad, bueno, creo que hace falta mucho por hacer, retomando una frase del presidente Santos. Muy bien. El fiscal Eduardo Montealegre dice que este organismo de la Cámara no tiene credibilidad y que es un rotundo fracaso. Yo quisiera saber, representante Alirio Uribe, ¿usted qué opina? Efectivamente, lo que dice el fiscal general, pues lo afirman muchísimos juristas en Colombia, abogados, también doctrinantes, académicos, porque la Comisión de Acusaciones es más un mecanismo de naturaleza política que un mecanismo judicial. Desde el punto de vista del derecho y de la separación de poderes, la Comisión de Acusaciones cumple una función judicial y cumple una función disciplinaria. En la práctica, pues esto desvertebra un poco el sistema jurídico, y obviamente la Comisión de Acusaciones ha sido históricamente acusada de ser un mecanismo de impunidad, en la medida en que, a pesar de las miles de investigaciones que se han tramitado en la Comisión de Acusaciones contra presidentes o contra fiscales generales o contra altos magistrados de las Cortes, estas investigaciones no avanzan, no muestran resultados, y obviamente eso preocupa a la ciudadanía, preocupa al país. Incluso le han colocado ese mote nefasto de llamar la Comisión de Absoluciones, precisamente porque no muestra resultados prácticos en materia de verdad y de justicia. ¿Y por qué no muestra resultados? Bueno, hay que hacer una contextualización de la historia de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara. La Constitución del año 86 traía consigo ya la competencia del Congreso de hacer este tipo de juicios políticos. Es que ha habido una desdibujación de la función de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones. ¿Ella juzga o simplemente investiga? Realmente nosotros investigamos y acusamos. Y ahorita ya te explico el procedimiento desde que comienza hasta que debería terminar.
Pero desde la Constitución del año 86 tenemos como antecedente de que es competencia del Congreso investigar y en lo que se llama juzgar, que no necesariamente es un juzgamiento, es una interpretación errada por parte de algunos juristas. Lo que realmente sucede es un levantamiento de fuero para que en el caso penal sea la Honorable Corte Suprema de Justicia quien adelante la investigación. En última, el Congreso lo que puede declarar indigno, como sucedió. Bueno, recordemos que la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara se instituye a partir de 1972 y bueno, pues sigue desarrollando hasta la Constitución del 91, que sigue dándole la competencia al Congreso y va a la Ley Quinta del año 92, que es precisamente donde ya se constituye como hoy la conocemos. Pero esa Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara tiene la función política. Es que se ha tratado de decir que nosotros podemos librar órdenes de captura. Nosotros no podemos librar órdenes de captura. De acuerdo al artículo 337 de la Ley Quinta, se conserva el principio de libertad del procesado, porque lo que la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara debe hacer, y al final, muy a pesar de que nos acogemos al procedimiento de la Ley 600, no de la Ley 906, sino de la Ley 600, como somos investigados los parlamentarios por la Honorable Corte Suprema de Justicia, al final de cuentas, lo que interesa es llevar, como sucedió con el general Rojas Pinilla, que ha sido el único juzgado por parte de la Comisión de Instrucción y Juzgamiento del Senado, porque el procedimiento comienza con una queja. La queja llega a la comisión, el presidente de la comisión tiene 2 días para hacer el reparto, hace el reparto a lo que él llama, o a lo que se llama según la norma un representante investigador, que yo he sido enemigo y he cuestionado la figura de los triunviratos y biunviratos. ¿Cómo van a permitir que hayan 3 fiscales, si se puede denominar de esa forma, para un mismo proceso? Debería haber un solo proceso, y en ese sentido hemos presentado un proyecto de ley para modificar que la asignación sea por sorteo. Actualmente no es ilegal, sino que sencillamente se hace a discrecionalidad del presidente, se haga por sorteo como se hace en las altas cortes, y avancemos hacia un proceso de mucha más celeridad, dándole la posibilidad de tener un solo investigador. Luego, ese investigador instruye la investigación y lleva al pleno de la comisión. El pleno de la comisión, en su real saber y entender, decide si los autos de fondo, porque los de forma son competencia del investigador, si los autos de fondo pueden ser aprobados. Y luego de una investigación paquidérmica, por cierto, porque el procedimiento pareciera un procedimiento paquidérmico, pero pareciera que hubiera sido diseñado para ser paquidérmico. Y ese procedimiento, que al parecer ha sido diseñado de ser paquidérmico, termina con un proyecto de acusación ante el Pleno de la Cámara. Hay 2 posturas. Primero, que la Comisión de Acusaciones esté totalmente de acuerdo y lo lleve al Pleno de la Comisión, al Pleno de la Cámara, y en el Pleno de la Cámara se vote el sí o el no para pasar al Senado de la República, donde una comisión, si mal no preciso, de 7 senadores, que es la Comisión de Instrucción, instruye el proceso y luego termina de instruir el proceso y se termina llevando a la plenaria del Senado. Recordemos que la plenaria de Cámara son más de 160 representantes y la plenaria de Senado son más de 100 representantes. Y en ese sentido se vuelve un tema totalmente complejo poder votar, porque las altas cortes tenemos salas de 9, tenemos salas de 5, tenemos salas de muy pocas personas, que no por ser pocos deja de ser cualificado, pero a la hora de tener tantos actores políticos y a la hora de ser tantos los que toman las decisiones, hace que el procedimiento no avance. Y luego de eso termina eventualmente en la Corte Suprema de Justicia para el caso penal. El caso disciplinario es un tanto distinto, pero se rige por la Ley 734. O sea, ¿cuánto tiempo puede tardar un proceso? Es una cosa terrible. O sea, realmente hemos dicho, y entre otras cosas, conformar un quórum en la comisión es un milagro. Yo he presentado un proyecto de acto legislativo para modificar el procedimiento, para que la comisión, aunque sea legal, la inasistencia a 5 sesiones donde hubiera aprobación de proyectos o de autos, porque lo correcto es de autos, los parlamentarios que asistan injustificadamente a la comisión puedan perder la investidura por vía demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Eso va a hacer que los parlamentarios vayan, porque las comisiones constitucionales sí tienen ese tema, de que si tú no vas, pues tienes que excusarte o tienes que tener un argumento, mientras que a las legales, pues no. Claro. Y eso es desafortunado, siendo
esta comisión una corte de cortes. Es que no se le ha dado la dimensión que realmente ha tenido o que debe tener, porque esa es una corte de cortes. Al final investigamos la responsabilidad política y se ha desdibujado un tanto el tema de que investigamos la función penal, investigamos esto, porque al final el tema penal queda en manos de la Corte Suprema de Justicia. Lo que puede hacer el Congreso, como lo hizo con Rojas Pinilla, fue la indignidad, fue declarar indigno al general Rojas Pinilla por allá en el año 57, si mal no preciso la fecha, tal vez puedo estar equivocado, impreciso en alguna fecha, pero él fue luego casi que condenado al exilio y 7 años después volvió y recuperó sus derechos políticos, y esos derechos políticos que él recuperó. Y la otra experiencia que tenemos es el proceso 8000, sí, cuando se llevó al presidente Samper al pleno de la Cámara, y pues como es un ente inminentemente político, aplausos, es lo que hubo ahí. Pues un ente inminentemente político, pues al final el comité de aplausos o no, precisamente con ponencia del magistrado en ese momento, si mal no preciso la sentencia, la SU 069 y la SU 070, con ponencia de Montealegre Linet, se desarrolló el tema de la inviolabilidad del voto, sin yo estar en acuerdo con lo que el país en ese momento estaba viviendo, que era un secuestro de las instituciones por parte de entidades delincuenciales, en especial del narcotráfico y del cartel de Cali, cosa que fue totalmente evidente. Y bueno, otros casos han sido otros casos relevantes en la comisión que han llegado a la plenaria. Llegó un exministro que también, él también, el general Rojas, también fue llevado por concusión, y fue un exministro también, pero también terminó saliendo airoso en la plenaria de la Cámara. Entonces lo que queremos es, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara sí es un órgano que puede funcionar, pero esa funcionabilidad dependerá de una reforma estructural al interior de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones y del funcionamiento que hoy se tiene. Yo pienso que es totalmente contrario a lo que plantea el honorable representante. Yo creo que está probado históricamente que la Comisión de Investigación y Acusaciones es un mecanismo ineficiente, ineficaz, que no muestra resultados. Es una instancia política que lo que hace es que le da un privilegio al presidente, al fiscal general, a los magistrados de las altas cortes para que nunca sean investigados. Es decir, si tenemos que tomar como referencia a Rojas Pinilla, ¿cuántas décadas estamos hablando? Es decir, nunca una denuncia penal ha pasado. En el año 2012 se contaban en la Comisión de Acusaciones 3.187 investigaciones y el 58%, 1.830 y algo, fueron archivadas casi de inmediato las denuncias. Es decir, lo que estamos asistiendo es frente a un mecanismo de impunidad que evita que la justicia, y estamos hablando de crímenes, no estamos hablando aquí de problemas de indignidad, estamos hablando de delitos, de denuncias que han sido formuladas contra muchas personas. En este momento, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones tiene 289 investigaciones contra el expresidente Uribe, y algunas de esas son hasta por crímenes de lesa humanidad, por paramilitarismo, por delitos muy graves, y esto no se mueve. El presidente Juan Manuel Santos tiene 28 denuncias penales también en la Comisión de Acusaciones. El exfiscal Luis Camilo Osorio tenía 40 denuncias penales en la Comisión de Acusaciones, es decir, 79 tenía el exfiscal Iguarán, y ninguna de estas investigaciones ha tenido ningún curso exitoso, porque el mecanismo, como bien lo plantea el representante Acuña, está hecho para que sea paquidérmico, para que no funcione. ¿Eso en qué se traduce? En que ningún funcionario puede ir ante la Corte Suprema, ningún ciudadano, ninguna persona que conozca de la comisión de un delito de estos altos funcionarios a formular una denuncia penal, sino que tiene que pasar por el filtro de ese inexpugnable mecanismo que se llama Comisión de Investigación y de Acusaciones. Ahora, si tú lo miras desde el punto de vista técnico, jurídico, pues ahí lo que hay es un mecanismo de impunidad que evita el acceso de las víctimas, en este caso, a la justicia. Es un mecanismo eminentemente político. Cuando pasó lo de Ernesto Samper, ahí lo que hubo fue un club de aplausos. Él llegó a la plenaria y los sectores políticos. Es un poco lo que pasa con el fuero penal militar, es decir, cuando los políticos se autojuzgan en el caso de los jefes de Estado, y cuando son jefes de Estado es porque tienen mayoritariamente sectores políticos. Entonces lo que se ha hecho es acuñar